Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, muy complacida con el grupo de medios, el inmobiliario, por esta invitación a formar parte de este panel, sobre todo por la importancia del tema y aparte, los exponentes que tenemos. O sea, tenemos ahora mismo 3 exponentes desde su área puntual que tienen injerencia, que tienen toma de decisiones y que tienen definitivamente una responsabilidad muy importante. Aquí vamos a tratar específicamente las garantías jurídicas que presenta el mercado dominicano frente a las inversiones inmobiliarias. Tremendo tema. Y la verdad que me complace muchísimo tenerlos acá, así que bienvenidos. Ya fueron presentados, o sea que no los vamos a presentar nuevamente. Y me gustaría hacer algunas preguntas basadas en el interés que tiene este panel, sobre todo de ver cuáles han sido las acciones, las iniciativas que han tomado desde sus áreas para presentar esas garantías que República Dominicana presenta a ese inversionista, ya sea comprador o ese inversionista extranjero y nacional que quiere incurrir en proyectos de construcción para garantizar sus derechos y sus obligaciones. Aneris, me gustaría comenzar contigo. Yo quisiera saber desde Acoprovi cuáles han sido esas iniciativas que ustedes han tomado, obviamente sabiendo que, como bien dijo Luz Sarmiento en su presentación, se han presentado casos muy pequeños pero sonoros, lamentablemente. Las estafas inmobiliarias son pequeñas y más cuando vemos el parque real a nivel nacional de construcciones y de unidades habitacionales que se están presentando, versus quizás escasos casos que se han presentado de situaciones de estafa inmobiliaria, que no es lo mismo que tardanzas, es importante también rescatar ese dato. Pero me gustaría saber, ya que han sido sonoras y obviamente resquebrajan un poquito la imagen del sector inmobiliario. Desde Acoprovi, ¿cuáles han sido esas iniciativas que están trabajando y qué han logrado con eso que han ido trabajando para garantizar la información, sobre todo, de ese inversionista en el sector inmobiliario? Sí, muchas gracias, Vivian. Muy buenas tardes a todos. La verdad que para nosotros nos sentimos muy distinguidos de esta invitación. Entendemos que este tipo de espacios y este tema es fundamental para el crecimiento del sector, pero sobre todo para crear seguridad tanto en el comprador como en el que va a invertir, también en el que va a desarrollar algún proyecto. Sobre las iniciativas, desde el gremio, nosotros somos el gremio que agrupamos a los principales constructores y promotores de viviendas en el país. Velamos por las condiciones del sector constructor y del sector constructor de viviendas, enfocado en vivienda también en el país. Y en ese sentido lo vemos desde 2 ángulos. Uno es el ángulo de la demanda y otro es el de la oferta. Cuando hablamos de ambos ángulos me refiero a que no es lo mismo cómo garantizamos que haya mayor inversión en desarrollo inmobiliario y cómo garantizamos que la demanda, que haya suficientes compradores para que entonces de manera segura también lo hagan. Y voy desarrollando uno por separado de manera bastante breve. Si hablamos desde la demanda, es decir, que hayan compradores interesados en adquirir vivienda, que es fundamental, pero sin demanda no hay oferta, por supuesto, tenemos que ver que el comprador tiene que sentirse seguro. Y en ese sentido, empezando por esa parte, desde Acoprovi hemos implementado ya desde el año pasado y hemos promovido un plan que le llamamos Compra Seguro Tu Vivienda en RD, el cual incluso hemos llevado a niveles internacionales. Hemos visitado la diáspora para promoverlo con un código QR que ustedes pueden encontrar en nuestras redes, en nuestra página y demás, que muestra un checklist, un listado detallado de cuáles son esos aspectos que como comprador usted debe tomar en consideración para poder hacer una compra segura. Es decir, cuáles son, ya Reina por supuesto nos dio clases hace un momentico, no voy a entrar en detalle, pero ustedes pueden ver desde cada uno de los aspectos, tanto legales, jurídicos, del proyecto, del promocionales, del constructor, del promotor, del proyecto en sí, cada uno de los aspectos que usted debe tomar en consideración y de los documentos que tiene que tener a mano para poder hacer una compra de manera segura.
Entonces, en la demanda tenemos ese aspecto. Por otra parte, en la demanda también tenemos el aspecto de que las promociones inmobiliarias, es decir, los proyectos en sí, tengan una calidad y tengan una inserción en el mercado de manera adecuada. Y para eso nosotros promovemos tanto desde el aspecto educacional, o sea, capacitaciones entre nuestros mismos asociados que puedan saber cuáles son las últimas tendencias, entre otros aspectos que podríamos entrar en detalle en otro momento. Y esas capacitaciones, y también que se entienda qué es lo que se vende. Tenemos alianzas con diferentes gremios, por ejemplo, en nuestros amigos de la AI que están aquí, entre otros gremios, que en conjunto podemos ir llevando a todos los actores del sector qué se vende, qué no se vende y de qué forma y la calidad que debe tener. Desde el aspecto de la oferta, entonces viene el punto más importante para la inversión. Porque el inversionista tiene que sentir seguridad de que puede vender, es decir, que hay demanda, pero también tiene que sentir seguridad en el marco jurídico que existe para hacer una inversión segura en este caso. Y en ese sentido, nosotros entonces hemos identificado cuáles son todos esos aspectos legales, desde, por ejemplo, las leyes que desde Acoprovi hemos impulsado. La más novedosa es la ley de alquileres que fue actualizada, la que motivó y provocó que se fundara el Ministerio de la Vivienda, que es la ley de vivienda. Ahora mismo existe la ley del corretaje inmobiliario e intermediación, que estamos también promoviendo junto con la AEI. Y eso es desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista técnico, entonces tenemos los reglamentos del Ministerio de la Vivienda, entre otras reglamentaciones. Cuando existe seguridad jurídica y existe aspectos de operatividad también en la construcción, por ejemplo, que se pueda construir fácil, que los vaciados se puedan realizar de manera correcta, que la seguridad en los aspectos laborales de la construcción, todo eso impacta y crea un ambiente en el cual el inversionista se siente seguro de invertir y promueve entonces la oferta. Y es lo que desde Acoprovi hemos estado tratando de promocionar con muchas propuestas y hemos tenido bastante acogida en todas las instituciones del Estado. Excelente. Bueno, ya saben, sobre todo que vimos que muchos de los asistentes son agentes inmobiliarios, pues ya saben también que los desarrolladores pues están impulsando esas informaciones, toda esa data. Así que también cuando se necesite, entiendo que quizás los promotores han acogido bastante bien todo eso que ustedes están impulsando para garantizarle a los compradores esa tranquilidad, toda la información que quizás amerita ese comprador o futuro comprador recibir para tener esa seguridad ante la inversión. Pues ya vemos que los constructores están haciendo su parte y en la cual los agentes inmobiliarios pueden apoyarse para recibir toda la información que sus clientes también necesitan. Otro de los actores, Eddie Alcántara, bienvenido. Aquí vamos a ver la visión también de un ente regulador que también ha ido impulsando iniciativas para poder promover esa garantía jurídica que se necesita. Y ustedes en mayo, Eddie, nos gustaría que quizás nos des más información. Ustedes lanzaron, o vamos a decir, pudieron poner a conocimiento del público que ustedes están trabajando en el registro de proveedores. A mí me gustaría saber cuál es el alcance de ese registro de proveedores, cuáles son los requisitos para estar en ese registro de proveedores. ¿Perdón? ¿Cuál es el alcance del registro y cuál va a ser el formato de ese registro? Primero, gracias. Primero, gracias por la oportunidad que nos brinda el Foro Inmobiliario. Miren, en primer lugar, quiero primero hablar como abogado sobre el tema que ha sido el punto focal en el día de hoy, que es la seguridad jurídica, que todos los exponentes se han referido a ese tema. Y ciertamente la seguridad jurídica es el pulmón de todo tipo de transacción comercial en países civilizados. Ahora, yo quiero razonarle a ustedes lo siguiente, y por eso cuando me toca participar en una conferencia, en un panel, siempre digo, cuando estoy dando clase, o cuando daba, porque yo siempre le he dicho a nuestros escuchas que primero tenemos que abordar siempre la debilidad que tenemos como Estado para nosotros saber qué podemos nosotros hacer, para nosotros tratar de crear mecanismos novedosos
que no choquen ni con la Constitución ni las normas para poder garantizar cualquier tipo de transacción comercial. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las normativas surgen en todas las sociedades como mecanismo de equilibrio entre los sectores fuertes versus los sectores más débiles. Y ese equilibrio es lo que nos garantiza la convivencia colectiva pacífica en todos los estados. No importa el tipo de política que se esté desarrollando allá, salvo aquellas políticas especiales donde se trata de imponer la fuerza o se trata de imponer el criterio unipersonal de alguien versus las normativas que se crearon dentro de un esquema democrático. Pero resulta que ustedes saben más que nosotros que las normativas no se adecúan a la velocidad de que se va transformando la sociedad. En ninguna parte del mundo. Creo que Brasil ha adoptado ese mecanismo de tratar de verificar permanentemente las normas para ir adecuándolas o tratar de irla adecuando a las transformaciones sociales, procurando que el equilibrio entre el débil y el fuerte, en definitiva, se pueda desarrollar con igualdad entre ambas partes para que el sosiego se preserve en el Estado. En la República Dominicana, que no somos una excepción, desde que llegamos a Proconsumidor, pues nosotros nos abocamos a verificar la norma, la 358-05, las demás leyes sectoriales de las cuales somos sujetorios, y nos dimos cuenta que había muchas debilidades. Debilidades precisamente por lo que precedentemente he hablado, les he dicho a todos ustedes. Y es que no hemos podido adecuar la norma a la velocidad en que se va transformando el comercio o la transacción entre un proveedor y un consumidor. Que en definitiva todos somos consumidores, de una forma u otra. Pero, ¿qué pasa cuando existe esa debilidad que genera el vacío jurídico? Lo siguiente, que las doctrinas internacionales han sido cónsonas en decir, bueno, los responsables de la administración pública y de la preservación del sosiego tienen que procurar buscar una salida que no sea adversa ni a la Constitución ni a las normas para llenar esos vacíos y que la convivencia entre el débil y el fuerte se preserve en todas las sociedades. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en Proconsumidor. Por eso, cuando vimos con preocupación el crecimiento de las demandas, las quejas de los consumidores versus el proveedor inmobiliario, tratamos en primer lugar de consentir con los actores del sistema o del área inmobiliaria, para que podamos consensuar algunos aspectos que pudiera hacer manejable la situación que se venía presentando después de la pandemia. Y era el tema precisamente ya no era el tema de visos y vicios de construcción, sino el tema de la cláusula indexatoria que se coloca en la mayoría de los contratos, porque todavía tenemos una debilidad o nos hemos consensuado con los sectores desarrolladores sobre la categoría del tipo de contrato que es que prima en una transacción inmobiliaria. Ahorita decía Ana Bello, que está por ahí, de que los abogados tienen que ser consultados para que sean los intermediarios de la transacción. Lo decía la distinguida expositora que nos precedió. Pero decía Ana, a sabienda de que el consumidor tiene, o el abogado que representa al consumidor tiene que estar consciente de que no todo se puede cambiar en el contrato. ¿Por qué? Porque es un contrato que nosotros consideramos que es de adhesión, porque prima la voluntad mayoritaria de los desarrolladores. Y hasta que no tengamos un control efectivo de la revisión, del registro de todos los contratos inmobiliarios que utilizan las desarrolladoras para transar con sus clientes y que podamos consensuar un mecanismo de verificación de las cláusulas, yo entiendo que van a seguir surgiendo los conflictos desde el punto de vista jurídico. Eso entiendo yo de manera personal como abogado, que tengo 32 años viviendo del ejercicio profesional del derecho. Pero hay quienes tienen otro criterio que lo respeto, sin que yo pueda apartar de este conversatorio el hecho de que cada vez que a mi oficina profesional ha llegado un caso en la que se debate para razonar el dispositivo de una decisión, el tipo de contrato, siempre el juez ha estado de acuerdo con los criterios que nosotros hemos establecido. Y por eso, nosotros procurando llenar ese vacío que existe, porque no hemos podido colegiar el tema de cómo abordar estos aspectos para evitar los conflictos entre proveedores y consumidores, pero también para tratar de erradicar las prácticas desleales o dolosas en el tema de las transacciones inmobiliarias.
deslindando lo que son las estafas de los conflictos entre proveedor y consumidor, fue que nosotros acordamos con nuestro equipo de profesionales en la institución, pues crear un registro de proveedor inmobiliario. Ese registro de proveedor inmobiliario, cuyos datos nosotros lo estamos levantando de manera personal, particular, con nuestros profesionales, porque hemos querido que los desarrolladores, los amigos que están aglutinados en los diferentes gremios de las construcciones, de las constructoras del país, los gremios donde se concurren todos ustedes los que construyen, pues tratar de que nos suministren los datos. ¿Para qué? Para que ese proyecto sea una realidad, que está ya en un 75 o un 80%, que eso va a servir para que solo un clic el consumidor pueda saber si alguna constructora le está ofertando un proyecto o un inmueble, cuál es el historial de esa constructora, si ciertamente es responsable, si ha tenido conflictos jurídicos con otros consumidores por su incumplimiento, por su responsabilidad o irresponsabilidad, si ha tenido la solvencia desde el punto de vista económico para cumplir con todos los aspectos que tienen que ver con las transacciones inmobiliarias en las que se ha involucrado, si ciertamente está registrado, si ciertamente el proyecto que se está desarrollando tiene deslindado el tema del título, que nosotros llamamos como abogados el título madre, que posteriormente se va a deslindar en cada uno de los proyectos habitacionales o unidades habitacionales que se va a comercializar. En sentido general, todo lo que involucra una transacción comercial. Y nosotros nos reunimos con la mayoría de las asociaciones de consumidores del país, de constructores o desarrolladores del país. Le dijimos, miren, esto es tan importante que el presidente de la República, que nos ha dado el visto bueno para desarrollar el proyecto, se van a involucrar desde el gobierno central para publicitar el proyecto. Y cuando un consumidor haga clic y vea que el que le está comercializando o ofertando una unidad inmobiliaria no está registrado ahí, con todas las garantías que le vamos a dar de los registros que va a tener el proyecto, el consumidor va a tener ciertas dudas para poder transar con ese desarrollador. Y ese, me preguntaba la doctora Echenique, decía, o no, creo que era la distinguida moderadora, me decía, en el 2020 se estaba desarrollando. No, en el 2020 nunca se desarrolló ese proyecto. Se pretendía desarrollar un proyecto totalmente divorciado a lo que nosotros estamos haciendo. Y yo le voy a decir a ustedes para concluir, que sé que el tiempo es limitado aquí, de que cuando el proyecto esté culminado y esté puesto al alcance de todos los dominicanos, vamos a tener menos conflictos desde el punto de vista jurídico, vamos a tener menos confrontaciones entre el consumidor y el proveedor, va a haber mayor confianza hacia los sectores de la construcción en la República Dominicana, va a haber mayor seguridad en la inversión y va a haber, sobre todas las cosas, más sosiego en esa área del comercio en la República Dominicana. Porque concluyo mis palabras diciéndole a ustedes lo siguiente. Cuando nosotros recibimos en Proconsumidor muchísimas denuncias que ya no tienen que ver ni con vicios de construcción, sino con el tema de la indexación por la fluctuación en los precios de la materia prima que se utiliza para la construcción. Nosotros nos damos cuenta de que muchas de las cláusulas no son claras y transparentes, o que muchas veces se le coloca un aumento o se le notifica un aumento al consumidor, que es al que tenemos que defender, lógicamente preservando los sectores productivos. Totalmente divorciado a lo que han anunciado, lo que ha publicado la Oficina Nacional de Estadística o el Banco Central para los Servicios. Y eso es lo que ha generado muchos conflictos. Les digo a ustedes, hace 7 meses atrás, el 70% de todos los casos que nosotros recibíamos son reclamaciones y denuncias en Proconsumidor correspondían al sector inmobiliario. De ese 70, de cada 100, 70. Y de cada 60, 70, 68 era por la indexación, por el aumento desproporcionado, por conflictos, por el tema de que no se aclaró bien el tema de la cláusula. Porque cuando no está la cláusula no se puede obligar al consumidor a que asume esa indexación. Y nosotros no hemos podido dar cuenta que ese conflicto es muy serio
Y por eso hay que ser transparente, como decía la doctora Echenique, en todas las transacciones que se vayan a ejecutar en el sector inmobiliario. Por último, le digo a ustedes que tenemos que deslindar también el tema de lo que son conflictos entre proveedor y consumidor, de lo que es la estafa en materia inmobiliaria. La estafa que tiene elementos tipificativos especiales, donde una agencia o varias agencias que no tienen que ver con el consumidor son las que deben actuar. Tenemos entre todos que comunicar que los que han sido afectados con ese tipo de transacción son la gran minoría. Y que esa gran minoría que ha hecho tanto ruido no puede afectar nunca la transparencia, la responsabilidad, la intención de un constructor o de una desarrolladora en procura de que su proyecto se comercialice sin ningún conflicto. Que es el 99% de los casos. Y que en ocasiones, por esa minoría, se ve afectada la imagen de todos ustedes que con mucho esfuerzo hacen una inversión para que su transacción comercial esté dentro de los parámetros normativos en la República Dominicana. Pero todos tenemos que comunicar exactamente lo mismo. Tenemos que hacer un esfuerzo de resonar eso, para que esa minoría que a veces se aventura a involucrarse en proyectos que no conoce, pues no afecte algo tan bonito como es el desarrollar un proyecto para vender sueños, que eso es lo que hacen todos ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Eddie. Así es, vendemos sueños y vendemos hogares. O sea, definitivamente es una responsabilidad muy grande de todos los actores. Aquí tenemos también un actor fundamental en las transacciones inmobiliarias, que es la banca. Tenemos acá a IDAMIS. IDAMIS, me gustaría saber desde el sector financiero, el sector bancario, estamos hablando de garantías y las garantías es todo aquello que mitigue un riesgo. Me gustaría saber, basados en quizás experiencias que hayan tenido que quizás me puedas comentar, sobre los reglamentos internos de las urbanizaciones, grandes urbanizaciones que son las que albergan desarrollos internamente. Tenemos varios grandes urbanizaciones que tienen años, que tienen décadas desarrollándose, pero tienen un reglamento interno. Y obviamente, aunque los proyectos que se desarrollen dentro de esas urbanizaciones tengan sus reglamentos, su régimen de condominio, pues cuando vamos a hablar de la copropiedad o vamos a hablar de la administración de esa urbanización, pues hay algunas cláusulas que quizás desencadenen un riesgo para la banca. Quizás si han tenido experiencia con algún cliente que haya tenido alguna situación que se derive de esos reglamentos internos, y también que ustedes como banca han visto para poder mitigar esos riesgos. Quizás también ustedes tienen en algunos momentos que ejecutar propiedades que no cumplan con sus pagos y con sus obligaciones. ¿Qué situaciones se le ha derivado a la banca cuando ya quieren volver a colocar esa unidad o se han encontrado con situaciones un poco engorrosas basadas en esos reglamentos? Me gustaría saber tu opinión y el caso quizás de ejemplo que puedas proporcionarnos. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenas tardes ya. Desde el punto de vista de la banca múltiple, nosotros somos aliados del sector inmobiliario porque cuando un cliente quiere financiar aquella propiedad con la que ha soñado y pues necesita fondos para completar el precio de la venta, se dirige a la banca. Desde la banca nosotros brindamos también seguridad jurídica porque son dos vertientes. Primero vemos el cliente, el adquiriente, pero también vemos esa propiedad que es quien me va a mitigar el riesgo de incumplimiento de ese cliente. En la medida que pasan los años y los negocios se van diversificando, nosotros como banca vamos mirando los riesgos porque somos entidades reguladas. Y dentro de esas regulaciones está el mantenimiento y control de las garantías.
les hago este preámbulo para que ustedes conozcan el por qué en muchas transacciones inmobiliarias el banco requiere documentación adicional que normalmente quizás el cliente o el agente inmobiliario dice, ¿y para qué están solicitando esos documentos? Porque yo lo que quiero es comprar el inmueble. Al final del día yo voy a pagar mi préstamo. ¿Qué tiene que ver el banco con la cuota de mantenimiento? ¿Qué tiene que ver el banco de dónde está ubicado el parqueo de mi apartamento? ¿Por qué me están pidiendo el plano de parqueo de ese proyecto inmobiliario? Resulta que cuando usted somete un préstamo o hace una solicitud de crédito, nosotros evaluamos primero, como decía la doctora Echenique, muy certera, el origen del derecho es vital. La calidad de quien ostenta el derecho de propiedad es importante y también lo verificamos. Porque recuerden que un cliente que se ve en riesgo con una operación inmobiliaria, lo primero que hace es dejar de pagar el préstamo. Está bien, inmediatamente ve que hay una situación jurídica importante con ese inmueble, la banca corre el riesgo de que ese cliente esté en incumplimiento y nosotros tenemos que garantizar primero que el cliente adquiera su propiedad de manera segura y también que ese préstamo tenga un respaldo. En algunos proyectos no es la práctica general de la banca que nosotros podamos regular contractualmente normas de condominio. Esa parte no es algo que nosotros tengamos injerencia, sino que el cliente lo acepta desde el primer momento en que hace la contratación y firma su contrato promesa de venta. Ahora bien, hay proyectos que, por ejemplo, cuando nosotros vemos el certificado de título de propiedad, no identificamos dentro de ese certificado un sector común de uso exclusivo llamado parqueo. Inmediatamente, nosotros vemos ese indicativo, solicitamos al cliente que nos aporte la declaratoria de condominio y revisamos los planos de ese proyecto. Porque una propiedad que su parqueo no esté identificado no es una propiedad con alta deseabilidad. Recuerden que la banca mide el riesgo y nosotros medimos el riesgo de que en algún momento ese inmueble pueda ser adquirido por adjudicación por incumplimiento de pago por el banco. Y no queremos tener dentro de cartera un inmueble a ofertar que nadie quiera comprar. Entonces, la banca cuida mucho esa parte. Hemos tenido algunos casos donde, ya una vez el cliente ha adquirido el inmueble, se han suscitado problemas. No son los muchos realmente. En mi conocimiento general, esto no es común realmente. La gente tiende a pagar su mantenimiento cuando tiene financiamientos incluidos, porque contractualmente nosotros, de manera general, la banca, establece una cláusula contractual que en caso de incumplimiento de las cuotas de mantenimiento, el banco podrá avanzarlas a cuenta del adquiriente para mantener esa garantía en un estado óptimo. Porque en un proyecto donde no se pagan las cuotas de mantenimiento, evidentemente va a haber un deterioro del proyecto que al final del día trae como consecuencia el deterioro de mi garantía. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros sí lo vemos, sí le informamos al cliente, porque por regulación, nosotros tenemos que cada cierto tiempo, cada 18 o 24 meses, hacer una revisión de las garantías. De ahí la importancia, de que cada institución financiera pueda revisar esa declaratoria de condominio para conocer principalmente el uso y las normas de las áreas comunes de ese proyecto y de ahí saber cómo supervisar esa propiedad en lo adelante. Recuerden que un adquiriente
para la banca es un cliente que va a defender a largo plazo. O sea, es un cliente que financia una propiedad inmobiliaria, es un cliente normalmente de 10 a 20 años, que va a durar como cliente del sistema financiero. Y cualquier situación que lo afecte durante el trayecto de su préstamo, pues entonces el banco siempre estará vinculado a esa garantía. Perfecto, muchas gracias, Idamis. Vamos a hacer una segunda ronda, 2 minutitos de cada intervención, ya quizás es para cerrar la intervención de cada uno. Aneris, dijiste que ustedes han ido a misiones hacia la diáspora, se han comunicado con esa diáspora que suele invertir y que tenía inquietudes. ¿Cómo han acogido esos posibles inversionistas la información que les ha suplido a Coprovi? ¿Han quedado satisfechas las inquietudes y cuáles son las principales inquietudes que ellos expresan? En nuestra experiencia, la diáspora tiene las mismas inquietudes que tiene cualquier comprador. Es lo mismo. Y no es solo aquí, es un tema, si se quiere, generalizado. Tenemos que entender que las estafas no son propias solo del sector inmobiliario. Hay estafas en cualquier intermediación comercial en mundial, internacional. Entonces, ¿a qué me refiero para puntualizar? ¿Qué busca un comprador cuando quiere hacer una inversión segura, sea para vivirla o sea para inversión? Busca seguridad jurídica. Estamos totalmente de acuerdo. Lo importante aquí es que, por ejemplo, cuando usted va a comprar un automóvil, usted va y se asesora, como usted no sabe tanto de eso, se asesora con un mecánico, se asesora con un buen dealer. De igual manera, cuando usted va a hacer la inversión en una inversión inmobiliaria, usted tiene que asesorarse de aquellos que sí saben de la materia en el caso que usted no sepa. Así que lo que hemos evidenciado es que nuestra diáspora tiene las mismas inquietudes que los dominicanos de aquí. Quieren saber cómo se puede hacer una compra segura, quieren saber cuáles son aquellos promotores y constructores reputados que pueden entonces proveer de proyectos que se supone que van a ser exitosos, quieren saber qué debe contener un proyecto en sí para que sea una buena inversión, para que pueda también ser vendido una vez sea concluido o en el momento que quieran hacerlo. La intención aquí es generalizada y eso es positivo porque eso quiere dejar dicho que las informaciones que hemos estado llevando, reitero, busquen en nuestras redes o en nuestra página este listado de compra segura. Estas informaciones pueden llegar a quienes la necesitan y pueden hacer que no se empañe el esfuerzo y todo el trabajo que se ha venido haciendo en nuestro país, que ha aumentado increíblemente. Las estadísticas lo plantean, el registro de ofertas y edificaciones plantea cómo ha ido aumentando 100, 150, después 200, o sea, ha ido aumentando los porcentajes de crecimiento de oferta inmobiliaria en nuestro país y es producto de que lo estamos haciendo bien. Hay algunas situaciones específicas que se tienen que atender, pero tienen que ver con el desconocimiento del comprador. Mientras más llevemos información a nuestros compradores, más seguras van a ser las inversiones y, por supuesto, mejor garantía tenemos de que el sector de construcción de viviendas va a seguir repuntando en nuestro país. Excelente, muchas gracias, Aneris. Creo que puedo de esta última intervención de Aneris rescatar que definitivamente la información es poder. Entonces, un inversionista bien informado, pues obviamente tiene control de su compra y de su inversión a futuro. Eddie, 2 minutitos. Próximos pasos, ¿cuándo estaría lista esa plataforma de los proveedores? Y si tienen otras iniciativas similares que ayuden a esa garantía que necesitan los consumidores en República Dominicana. Mire, yo creo que nosotros tenemos previsto para ver si a finalizar este año, pues nosotros tenemos la plataforma. Pasa que estamos trabajando en 2 temas al mismo tiempo, que es la plataforma para la solventación de los derechos de consumo en comercio electrónico transfronterizo, que es un proyecto muy amplio que ya lo aprobó las Naciones Unidas, iniciativa nuestra de República Dominicana, y que aprovecho para decirle que hoy ya aquí en la República Dominicana hay 80 países que vienen detrás de esos conocimientos que nosotros pusimos allá en conocimiento para todos los países del mundo, y tenemos un evento esta noche que Aneris va para allá, ojalá que todos ustedes nos acompañen. Gracias. Que nació de aquí de nosotros, la República Dominicana, y ya fue aprobada por las Naciones Unidas, pero que ese proyecto
también nos demandan mucho tiempo. Y yo le he pedido a las desarrolladoras, a las asociaciones, que nos suministren los datos que ellos tengan para que socialicemos algunos puntos y así nosotros poder avanzar en el tiempo. Pero nosotros son los aspectos fundamentales, la idea, que creo que la presentamos cuando nos reunimos, cuál era el propósito. Algunos puntos hay que ajustar, que socializar, porque soy de los que cree que concientizar y consensuar es la clave del éxito para hacer de la convivencia entre los sectores productivos y los consumidores algo totalmente, desde el punto de vista transaccional, aceptable, permitido. Y yo creo que si nos colaboran, terminaremos en este año, pero en definitiva, creo que la plataforma está, reitero, entre un 75 y un 80%. Y cuando ya la hayamos concluido, pues vamos a invitar a todos los actores fundamentales del sector de la construcción, a los abogados expertos, a los intermediarios, al sistema financiero nacional, porque muchas veces creemos que permítame hacer este apartado aquí, y le pido disculpas porque cuando el tema apasiona, hace que uno hable demasiado. Me dicen algunos dicen algunos, bueno, pues a ti te apasionan todos los temas. Un minutito más. A veces el consumidor tiene que ajustarse al financiamiento que le propone el desarrollador. Y el consumidor solamente es un eslabón dentro de lo que el sector desarrollador pues entiende que es lo que le conviene a su proyecto y al consumidor. El consumidor nada más transa en el esquema financiero que le propone el proveedor. Yo creo que son de los aspectos también revisables. De manera que ojalá que para este año tengamos el proyecto listo. Cuando lo tengamos todos ustedes estarán invitados y les prometo que en esa intervención de inauguración no voy a hablar tanto. Gracias. Gracias, Eddie. Y Damis, ¿es posible que ustedes quizás con esa verificación que ustedes hacen de aspectos más allá de la compra o del inmueble, que estamos hablando ya de mantenimiento y de algunos otros aspectos, es posible que los bancos incluyan cláusulas en sus contratos donde especifiquen elementos y detalles que necesitan saber antes de los desembolsos? Por ejemplo, eso que tú comentabas de los regímenes de condominio, pero también quizás los reglamentos internos de urbanizaciones, que también tienen impacto en un mantenimiento fuera de un complejo en particular, porque también tienen mantenimientos de cara hacia las urbanizaciones. ¿Es posible que ustedes incluyan esas cláusulas dentro de los contratos para financiamiento? Sí, pero hay que hacer una división. O sea, hay adquirientes finales, que es el adquiriente que se acerca al banco a comprar un inmueble ya construido, y tenemos los créditos dirigidos a los desarrolladores. Claro, los interinos. Entonces, en el primer nivel sí se requiere la revisión antes de. ¿Por qué? Porque ya cuando el adquiriente final, dígase el cliente, ya viene, como nos explica el señor Eddie, con todas las condiciones pactadas. Ahí ya es muy difícil que la banca pueda revertir pues pactos que ya se han realizado y de lo cual la banca no ha sido parte durante ese proceso. Ahora bien, en la parte del desarrollo inmobiliario sí, ya ahí la banca estudia el proyecto desde origen, puede ver el anteproyecto del reglamento de copropiedad, de la urbanización, del desarrollo, de los planes de la aprobación. Ahí la banca pone condiciones para que este proyecto se desarrolle de manera óptima, pero a la vez de manera legal. Y normalmente es un efecto cascada. O sea, ya cuando mi adquiriente final llega al financiamiento para la adquisición de esa vivienda, normalmente, pues por una práctica de negocio, cuando yo te doy el préstamo interino para desarrollo, las ventas de los adquirientes finales, en la mayoría de los casos vienen a nivel de la misma banca, donde ya se conoce, ¿verdad?, todas las condiciones de origen de ese proyecto y donde se cuida esa parte jurídica, ¿verdad?, de todo lo que va a ser ese proyecto, qué lo va a reglamentar, cómo se van a manejar
pues las funciones administrativas de esa urbanización, porque hay algo muy importante. A nivel de la banca, la calificación de crédito se da por el monto del financiamiento. Ahora bien, inmediatamente se asumen compromisos obligatorios, como es la cuota de mantenimiento. Si la misma fuera abusiva, posiblemente la capacidad de pago del cliente no fuera suficiente. Entonces, desde ese punto de vista, lo vemos de manera integral, 360, y cuidamos al cliente. Desde la banca, la verdad que apoyamos mucho este proceso de adquisición de inmuebles por las razones anteriores que expliqué. Primero, porque tenemos que cuidar a un cliente a largo plazo. Y segundo, porque esa propiedad también forma parte de las garantías que van a mitigar el riesgo de incumplimiento. Excelente, Gracias. muchísimas gracias. Bueno, aquí definitivamente pudimos ver cómo tres profesionales que representan sectores pues están comprometidos en velar porque las garantías en el sector inmobiliario estén dadas. No solamente por el marco normativo, que muchas veces tenemos que actualizar, pero tenemos un marco normativo bastante robusto, con actualizaciones todavía algunas pendientes, pero nuestro marco jurídico y normativo es bueno, es fuerte, y lo que tenemos que hacer es que actores como estos, que son actores fundamentales, pues se involucren en que todas esas garantías se apliquen de la manera correcta. Y dentro de eso están obviamente también el sector inmobiliario, que los representan ustedes, aparte de los tres sectores que tenemos aquí. Le damos las gracias a nuestros expositores y le damos un aplauso, y con esto despedimos este panel.